Me sentía observado por 1000 ojos que no podía ver. Sabía que no debía gritar. Sabía que si mostraba miedo, él lo olería, el payaso. No sabía su nombre. ¿Te dan miedo los payasos? No los que bailan en fiestas infantiles ni los que aparecen en caricaturas. Hablo de los que no sonríen, de los que no hablan, de los que se quedan quietos en un rincón oscuro, observándote, noche tras noche, sin parpadear, de esos que nadie más puede ver, y que solo tú sabes que están ahí. Desde hace años, he intentado vivir con esto. Algunos días lo logro, otros, no tanto. Hay noches en las que me despierto empapado en sudor, convencido de que está ahí, mirándome desde la oscuridad. Otras, simplemente paso frente a un armario cerrado. Y mi corazón se detiene un segundo. No quiero dar mi nombre, ni mi ciudad. Solo puedo decir que tenía 7 años cuando todo empezó. Y que desde entonces, no he vuelto a dormir igual. Mis padres eran personas comunes. Trabajadores, amables, estrictos pero justos. Mi papá era médico y mi mamá, enfermera. Trabajaban en el mismo hospital, lo cual, según ellos, les facilitaba la vida. Yo era su único hijo. Y me cuidaban con devoción. No teníamos lujos, pero nunca faltó nada. Vivíamos en un departamento pequeño en el centro de la ciudad. Pero un día, todo cambió. Mi papá llegó emocionado, diciendo que había conseguido una verdadera ganga, una casa antigua en las afueras, espaciosa, con jardín, y perfecta para crecer como familia. El precio era absurdamente bajo. El dueño, un anciano de más de 80 años, ya no podía subir escaleras y quería mudarse con su hija al norte del país. La quería vender rápido, sin complicaciones. Nos mudamos en verano. Recuerdo la primera vez que la vi. Era enorme. Techos altos, paredes cubiertas de madera oscura, escalones que crujían bajo el peso de los pies, y un olor penetrante a humedad y polvo viejo. Pero no era una casa descuidada. Se notaba que alguna vez fue hermosa. Tenía vitrales rotos, chimeneas selladas y pasillos que se perdían en la penumbra. Me asignaron una habitación en el segundo piso. Era la más amplia, con una gran ventana que daba al jardín trasero. Pero lo que más me impactó fue el closet, o más bien, lo que yo llamaría armario empotrado. Ocupaba casi toda una pared, hecho de madera negra, con grabados en las puertas que parecían flores o caras distorsionadas. Tenía un pomo de hierro frío como el hielo, y un pestillo por dentro. Como si alguien pudiera encerrarse ahí. O como si algo necesitara ser encerrado. La primera noche fue tranquila. Estaba emocionado, era una casa nueva. Pero al tercer día, las cosas comenzaron a sentirse diferentes. Fue una madrugada. Me desperté sin razón, como si algo me hubiera empujado al mundo de los despiertos. Y entonces lo vi. El closet estaba entreabierto. Solo unos centímetros. Suficiente para ver una silueta. No sé cómo describirlo. Era como un cuerpo agachado, con la cabeza redonda, inclinada hacia un lado. Tenía algo rojo donde estaría la nariz. Y aunque estaba en la oscuridad, sus ojos parecían reflejar un brillo que no venía de ninguna parte. No se movía. No respiraba, solo estaba ahí. Me quedé congelado. Parpadeé varias veces. Me tapé con la sábana. Mi corazón latía tan fuerte que dolía. No grité. No llamé a mis padres. Solo cerré los ojos y esperé a que amaneciera. Cuando el sol entró por la ventana, el closet estaba cerrado. Completamente. Como si nada hubiera pasado. Pensé que era un sueño. Una pesadilla. Nada más. Pero la noche siguiente, volvió a pasar. Y la siguiente. Y la siguiente. Siempre igual. Me despertaba sin motivo, y el closet estaba entreabierto. La figura seguía allí. A veces parecía más cerca. A veces no. Pero siempre estaba. Una noche, reuní el valor suficiente para decirle a mi mamá. Le conté que algo salía del closet en las noches. Que veía a un payaso, aunque nunca se movía. Esperaba que me creyera, pero solo sonrió. Me acarició el cabello y me dijo que eran imaginaciones. Que la casa era nueva y mi mente estaba confundida. Papá fue más directo. Me dijo que dejara de ver películas de terror. Que eran tonterías. Desde entonces, me lo guardé. Pasaron semanas. Las apariciones no paraban. Al contrario, empeoraban. Cada noche, el payaso estaba un poco más cerca. Seguía sin moverse. Inmóvil. Siempre con la cabeza inclinada,
como si me observara desde una distancia silenciosa, pero cada vez más cerca. Una noche, estaba justo al borde del closet, la siguiente, ya no estaba dentro. Estaba de pie, en medio del cuarto, no me atreví a moverme. No podía. Solo escuchaba mi respiración entrecortada. Lo vi durante horas. O eso creí. Porque en algún momento me desmayé o simplemente cerré los ojos y me dormí. Al amanecer, la habitación estaba vacía. Pero mis sábanas estaban frías. Como si alguien hubiera estado sentado encima de mí. Una mañana, noté algo aún más extraño. El pomo del closet estaba manchado. Tenía marcas de dedos. Como si alguien lo hubiera sujetado por dentro. Pero no había nadie más en casa esa noche. Solo yo. Empecé a tener pesadillas constantes. Soñaba con un pasillo largo, sin fin, con puertas que se abrían solas. Soñaba con una risa aguda, seca, que rebotaba en las paredes. Soñaba que abría el closet, y que el payaso me tomaba del cuello y me susurraba algo que no podía entender. Mis calificaciones bajaron. Dejé de comer. Mi madre pensaba que era estrés. Mi padre pensó que era una etapa. Pero yo sabía la verdad. Algo estaba conmigo, algo vivía en ese closet, algo que no debería existir. Durante el día intentaba olvidarlo. Me repetía a mí mismo que era solo mi imaginación, que eran sueños, que no podía ser real. Pero algo en el fondo de mí lo sabía. No eran alucinaciones. No eran terrores nocturnos. Aquello era real. Estaba pasando, y lo peor era que nadie más lo notaba. Comencé a evitar mi habitación. Me refugiaba en la sala, fingiendo que quería ver la televisión o leer. Mis padres no sospechaban nada. Creían que era simplemente entusiasmo por la mudanza, o que estaba cansado. Pero yo sabía la verdad. Tenía miedo de ese closet. Miedo de lo que había dentro. Una tarde, mientras jugaba en el pasillo, escuché un golpe sordo en mi habitación. No fue fuerte, pero sí claro. Me detuve. Me acerqué a la puerta con cautela. La dejé entreabierta y miré hacia adentro. Todo parecía en orden, la cama hecha, la ventana cerrada, la alfombra intacta, pero el closet estaba abierto, esta vez más que nunca. Sus puertas de madera estaban completamente abiertas, como si alguien las hubiera empujado desde dentro con fuerza. Me acerqué unos pasos, temblando. Dentro, todo estaba oscuro. No había nada, solo el vacío, pero había algo diferente. En el suelo del closet había marcas, huellas, pequeñas pisadas. Como si alguien descalzo hubiese salido de ahí. Eran húmedas, borrosas, pero inconfundibles. Se dirigían hacia mi cama, y luego desaparecían justo donde yo dormía cada noche. Retrocedí. Cerré la puerta con fuerza y corrí escaleras abajo. Mi madre me encontró llorando en el comedor. Me abrazó, me preguntó qué había pasado. Pero no dije nada. No podía. Sentía que si lo decía en voz alta, le estaría dando más poder, como si nombrarlo lo hiciera más real. Esa noche, decidí no dormir. Me quedé con los ojos abiertos, mirando al closet, que esta vez dejé completamente cerrado. Me aseguré de girar bien el pomo y ponerle un pequeño seguro que papá me había instalado días antes para que no se abriera con el viento. A la 1:43 de la madrugada, escuché el clic del pestillo. El seguro se deslizó solo. No hubo viento. No hubo vibración. Solo el sonido metálico, lento, como si alguien desde dentro lo hubiera girado con paciencia. Sentí que me desmayaba. No me atreví a moverme. No me atreví a respirar. La puerta del closet se abrió. Primero un crujido suave. Luego la bisagra se estiró por completo. Vi cómo la oscuridad se apoderaba de mi habitación. Y entonces lo vi de nuevo, el payaso. De pie. Esta vez no dentro, sino justo frente al closet. Estaba en el centro de mi cuarto, inmóvil, con los brazos colgando, la cabeza ladeada. Su rostro era blanco, pero su pintura estaba corrida, como si hubiese llorado. La nariz roja brillaba débilmente. Su boca, esa maldita sonrisa pintada, se extendía demasiado. No se movía, pero lo sentía respirar. Yo estaba paralizado. Quería gritar, pero mi voz no salía. Quería llorar, pero no podía. Solo podía observar cómo aquella figura grotesca se plantaba frente a mí noche tras noche, como un ritual que se repetía con precisión enfermiza. Al amanecer, desaparecía, como si nunca hubiera estado ahí, pero dejaba rastros. Hilos de tela en el suelo. Un olor a polvo rancio.
Y, una vez, una mancha roja en el pomo del closet. Como si hubiera sangrado, o como si me estuviera dejando una advertencia. Comencé a escribir en un cuaderno. Era lo único que me ayudaba a mantener la cordura. Anotaba cada aparición, la hora exacta en que lo veía, lo que hacía, dónde estaba. Empecé a notar un patrón. Siempre aparecía entre la 1:40 y las 2:10 de la madrugada. Siempre en silencio. Siempre un poco más cerca. Una noche, el patrón se rompió. Desperté a las 3:06 am. Mi ventana estaba abierta. El viento helado entraba con fuerza. Y él no estaba en el closet. Ni frente a la cama. Estaba a mi lado, de pie. A menos de 1 metro. Mirándome desde arriba. Sentí su aliento. Era caliente, húmedo, como el de un animal. Su boca se movía. Pero no emitía sonido. Solo gesticulaba lentamente, como si recitara un poema en silencio. Cerré los ojos con fuerza. Y recé, no sé qué recé. Palabras mezcladas. Oraciones que no recordaba. Suplicaba a lo que fuera que me escuchara, que me salvara. Que me despertara. Que me sacara de ahí. Y entonces, silencio. Cuando volví a abrir los ojos, era de día. Mis padres estaban en la cocina. Todo parecía normal. Menos yo. Yo ya no era el mismo. Me encerré en mí mismo. Dejé de hablar. Me volví retraído. Mis maestros llamaron a casa. Dijeron que estaba distraído, que me quedaba viendo el vacío. Mis padres pensaron que estaba pasando por un problema psicológico. Me llevaron al psicólogo, fui a 3 sesiones. No sirvió de nada. Nadie me creía. Nadie lo veía, excepto yo. Hasta que un día, mi mamá encontró mi cuaderno, lo leyó entero. No me regañó. No se burló. Pero me miró con un rostro que jamás olvidaré. No era enojo. Era miedo. Puro y seco miedo. Como si algo de lo que leyó le hubiera despertado una verdad que ya conocía, pero que había enterrado muy profundo. Esa noche, sin decir nada, mi papá cerró el closet con cadenas, literalmente. Compró un candado industrial y colocó cadenas en forma de cruz sobre las puertas de madera. Dijo que era por si acaso. Pero no explicó más. Desde entonces, el payaso no volvió a salir, pero su sombra seguía ahí. Lo sentía al otro lado. Golpeando suavemente. Rascando la madera. Susurrando mi nombre cuando estaba solo. Y entonces supe que no era una simple alucinación, porque mis padres. Ellos también lo sabían. Ellos también habían visto algo. O lo habían sentido, y lo habían encerrado. Pero esa puerta no era solo la del closet. Era algo mucho más profundo, más antiguo. Una puerta que no se abría con llaves ni cerraduras, sino con miedo, desgaste y tiempo. Mis padres sabían algo. Y esa fue la noche en que lo confirmé. Nunca me dijeron nada directamente. Nunca me hablaron de lo que vieron o sintieron, pero su forma de actuar lo quitaba. Lo supe porque empezaron a cambiar. Dejaron de reír como antes, dejaron de dormir como antes. Dejaron de mirarse como antes. Mi madre. Ella solía cantarme por las noches. Después de todo esto, simplemente se quedaba sentada a mi lado, en silencio, tomándome la mano. A veces, ni siquiera eso, solo se quedaba parada en el umbral de la puerta mirándome con los ojos rojos, como si acabara de llorar, como si no supiera cómo despedirse. Mi padre, en cambio, comenzó a obsesionarse. Cada noche, lo escuchaba correr por la casa. Se levantaba a mitad de la madrugada, maldiciendo entre dientes. Lo escuchaba abrir y cerrar puertas, cajones, revisar los armarios, mover los muebles como si buscara algo. A veces lo encontraba sollozando solo en la cocina, con una mirada perdida, como si cargara el peso de un secreto imposible. «¿Papá?», le dije una noche. Él no respondió. Solo se secó el rostro con la manga de su bata y murmuró algo como, «Maldita sea. Ya viene otra vez». Intentaban protegerme, lo sé. Cuando sabían que tendrían turnos de 12 horas, me llevaban con mi tía, la hermana de mi madre. O llamaban a una niñera. Nunca me dejaban solo, no después de que comenzaron las cosas. Incluso con otros adultos presentes, siempre me llamaban. Mi padre marcaba 2 o 3 veces por noche, preguntando si todo estaba bien, si yo estaba durmiendo, si el closet seguía cerrado. Una vez lo escuché por el teléfono, sin querer, había olvidado colgar. Escuché como murmuraba, «No quiero que lo toque». No todavía, mi rendimiento escolar empezó a caer. No podía concentrarme.
Las imágenes del payaso seguían apareciendo en mis dibujos. Mi maestra llamó a mis padres varias veces, les dijo que yo me estaba aislando, que parecía siempre cansado y distraído. Mi madre se puso a llorar ahí mismo, delante de todos. No es su culpa, dijo entre sollozos. No es culpa de nadie. En el hospital donde trabajaban también empezaron a tener problemas. Mi padre cometió errores. Olvidaba medicamentos, mezclaba historias clínicas. A mi madre le temblaban las manos cada vez que entraba a una sala de urgencias. Ella era la más afectada, creo. Tal vez porque siempre sintió más que mi padre. O tal vez porque fue la primera en ver al payaso. Lo sé porque una noche, cuando pensaban que yo dormía, los escuché discutir. Estaban en su habitación. Las paredes eran delgadas. Y mi madre dijo algo que nunca olvidaré. No podemos seguir aquí. Lo vi, Alejandro. Estaba parado frente a su cama. No me mires así, yo lo vi. Mi padre no respondió enseguida. Y luego dijo: la casa no nos va a dejar ir. No todavía. Después de eso, intentaron venderla. La pusieron en remate. Pero nadie quería comprarla. Las pocas personas que venían a verla se iban a los pocos minutos. Algunos ni siquiera entraban. Una mujer salió corriendo apenas puso un pie en la sala. Otro hombre, un tipo muy elegante, se quedó paralizado frente al closet de mi habitación. Dijo que sentía que alguien lo estaba mirando desde adentro. Está vacía, le dijo mi padre, forzando una sonrisa. No respondió el hombre. No está vacía. Nunca más volvimos a ver a ese tipo. Literalmente. Se fue sin despedirse y jamás respondió las llamadas de mi padre. Fue entonces cuando entendí que no se trataba del closet. Era la casa. O tal vez, éramos nosotros. Algo se había adherido a nuestra historia, a nuestras vidas. Algo que no iba a marcharse solo porque intentáramos huir. Empecé a tener sueños con pasillos infinitos dentro de la casa, con habitaciones que no recordaba. Escaleras que bajaban más allá del sótano. Puertas que se abrían con mi sola presencia. Mi madre decía que era el estrés, que estaba sugestionado, pero a veces, yo la escuchaba llorar en la cocina, sola, repitiendo en voz baja: no lo dejes entrar. No lo dejes entrar. Y aún faltaba lo peor. Lo peor no era lo que habíamos visto, sino lo que estaba por venir. Mi padre comenzó a romperse lentamente. Él era un hombre fuerte, de esos que uno piensa que nunca se quiebran. Pero ya no dormía bien. Se quedaba despierto hasta la madrugada, con una linterna en una mano y un bate de madera en la otra. A veces me despertaba en mitad de la noche y lo escuchaba caminar por la casa, murmurando cosas. Cosas como: ¿dónde estás, maldito? Sé que estás aquí. Mi madre, por otro lado, intentaba fingir que todo iba bien. Que éramos una familia normal. Que la casa no tenía grietas que se movían como venas. Que las luces no parpadeaban cada vez que se hablaba del closet o del cuarto de los juguetes, que las risas no aparecían detrás de las paredes. Cuando ellos tenían turnos nocturnos de 12 horas, se organizaban para que yo nunca me quedara solo. Me llevaban con mis abuelos, con una tía, o contrataban a la señora Mariela, una niñera que vivía al final de la calle. Ella era amable, aunque no creía mucho en las cosas que decíamos. Pensaba que era una etapa, una especie de histeria colectiva. Pero igual aceptaba el dinero. Siempre llegaba con un rosario en la muñeca. Mi rendimiento escolar bajó muchísimo. Tenía ojeras, me costaba concentrarme. No podía dormir bien. Cada vez que lo hacía, soñaba con la risa del payaso. Ya no era solo en el closet. A veces lo escuchaba en el baño, o tras la pared del pasillo, o debajo de la mesa del comedor. Una noche, cuando yo tenía fiebre, mis padres llamaron a Mariela. Era invierno. El viento golpeaba las ventanas y las luces ya parpadeaban desde temprano. Recuerdo haber despertado a eso de las 2:47 de la madrugada, sudando, con la garganta seca. Mariela no estaba en el sofá como siempre. No respondía. Caminé por la casa buscando, hasta llegar al closet. La puerta estaba apenas entornada. No la abrí. No tuve el valor. Solo sé que sentí algo. Algo como un aliento frío salir de ahí. Cuando mis padres regresaron al amanecer, Mariela no estaba por ningún lado. La policía llegó más tarde. Revisaron la casa entera. Revisaron cámaras, ventanas, techos. No había señales de lucha. No había sangre. Nada. Simplemente desapareció.
El caso quedó como una desaparición misteriosa. Sospechaban de un posible rapto, pero no había pruebas. Mis padres sabían que era otra cosa. Esa fue la gota que colmó el vaso para mi padre. 2 noches después, tomó su linterna y su bate y entró al closet. Yo lo vi hacerlo. Me quedé paralizado. Mi madre le gritó que no lo hiciera, que no se metiera con eso. Pero él ya no podía más. Decía cosas como: este maldito payaso no va a joder más a mi hijo. Te voy a sacar de ahí, hijo de puta. Yo me escondí detrás del sofá mientras mi madre lo seguía a medio paso. Y entonces, lo escuchamos, una carcajada. Grave. Lenta. Como si saliera de un pozo profundo. El closet se abrió solo. Y de adentro no salió el payaso que yo conocía. Era algo más. Algo que había cambiado. Era más alto. Mucho más alto. Sus piernas eran alargadas como zancos. Su cuerpo era delgado pero tenso, como si estuviera hecho de cables. Su cara. No era una cara. Era una máscara de piel estirada con una sonrisa tallada. Los ojos parecían vitrales rotos, y sangraban sombra. Mi padre gritó. Se lanzó sobre él con el bate, pero el payaso se movió como si flotara. Lo esquivó con una gracia inhumana y lo empujó contra la pared. El golpe fue seco, brutal. Mi madre gritó, lo arrastró fuera del cuarto mientras la criatura se reía, y lo llevó al auto como pudo. Yo solo recuerdo haber vomitado del miedo. En el hospital, mi padre quedó internado con múltiples fracturas. Dijo que fue un asaltante. Nadie creyó otra cosa. Nadie quería hacerlo. Esa misma noche, mi madre hizo las maletas. Tiró todo lo que pudo en 2 bolsos y nos fuimos a un motel cercano. Uno de esos con alfombras sucias y luces de neón. No importaba. Allí, al menos, no había closet. Nos quedamos varias semanas. Mis padres discutían a menudo. El dinero no alcanzaba, el seguro no cubría todo, y la casa seguía sin venderse. Nadie quería comprarla. Algunas visitas ni siquiera terminaban el recorrido antes de salir corriendo, pero en el motel, las cosas no pararon. Porque ahora, el payaso ya no estaba atado al closet. Lo habíamos dejado entrar. Y él ya no quería irse. Pensamos que irnos sería la solución. Que alejarnos de aquella casa, de esas paredes que lo vieron crecer en la sombra, sería suficiente para detenerlo. Pero no. El payaso no vivía en el closet. El closet era solo una grieta. Una entrada. El payaso vivía con nosotros. Dentro de nosotros. Y ahora, ya no tenía cadenas. El motel era barato, lo más que podíamos pagar. Mi madre dejó el trabajo. Mi padre seguía en el hospital, cada día más pálido, con las costillas vendadas, la clavícula rota y puntos que parecían no cerrar. Dormía, comía y callaba. A veces intentaba hablar, pero no podía. El golpe había sido fuerte. Y su mente estaba en otro lado. Yo lo sabía. Lo había visto. El payaso le había mostrado algo. No sé qué fue, pero desde entonces, papá ya no era el mismo. Mi madre se rompía en silencio. Ya no dormía, comía lo justo. Pasaba horas frente a la ventana del motel, mirando nada. Como si esperara que el tiempo la llevara lejos, o que alguien viniera a decirle que todo era solo un mal sueño. Me abrazaba de noche, como si yo fuera su ancla a la realidad. Como si fuera lo único que aún la mantenía en este lado del mundo, pero en el motel tampoco había paz. Las paredes se manchaban de rojo al amanecer. Los grifos goteaban un líquido espeso, como aceite viejo. Y las sombras ya no obedecían a la luz. Caminaban por su cuenta. Se estiraban. A veces se reían, y él ya no se escondía. Una madrugada lo vi parado al fondo del pasillo. Tenía el rostro pintado con esa sonrisa absurda, como dibujada por un niño con rabia. Tenía globos, pero flotaban al revés. Se burlaba. Cada noche estaba más cerca, y entonces, pasó lo inevitable. Papá tenía cita médica. El accidente lo había dejado con un tratamiento largo, rehabilitación, fisioterapia, medicamentos. Iba cada semana en su camioneta vieja, con el brazo en cabestrillo, el cuello rígido, el alma hecha trizas. Esa mañana, manejaba solo. Mi madre no podía ir. Estábamos sin gasolina y apenas había algo para comer. Ella lloró, le pidió que no fuera, pero papá solo dijo: no puedo dejar esto así. Si dejo de moverme, me hundo. Lo vimos salir por la ventana del motel, con pasos torpes,
con el miedo tatuado en los ojos. Y entonces desapareció. 3 horas después, la policía tocó la puerta. Había tenido un accidente en la carretera. El parte decía que se había dormido al volante, pero yo sabía que no. Lo había visto la noche anterior. Había soñado con el payaso dentro de la camioneta. Lo empujaba. Lo tomaba del volante. Le hablaba con una voz hueca. El coche se volcó. Y papá cayó en coma. Y mi madre se quebró. El grito que dio esa noche aún me persigue. No fue un llanto. Fue algo más. Fue el rugido de un alma desgarrada. No salió de su boca. Salió de su pecho, de su vientre, de cada parte de ella. Cayó al suelo y no se levantó por horas. Y cuando por fin lo hizo, ya no era la misma. Guardó silencio. Esa madrugada salió del motel. Me llevó con ella. No dijo a dónde íbamos. Manejamos durante más de 1 hora, de regreso a la ciudad. Hasta la casa, estaba vacía. Desierta. Como si nunca hubiéramos vivido ahí. Pero aún olía a miedo. Mi madre bajó del coche y no dudó. Sacó un bidón de gasolina del maletero. Entró a la casa. Lo vació todo. En la sala, el closet, las paredes. Yo no dije nada. No me atreví. Si vamos a morir, al menos que él se quede aquí. Encendió un encendedor, y todo ardió. Las llamas devoraron la casa en segundos. Era como si todo estuviera preparado. Como si cada tabla, cada cortina, cada mueble, hubiera estado esperando ese momento. El fuego se elevó como una columna viva, y en medio del incendio, lo vi, el payaso, parado entre las llamas, inmóvil, mirándonos, sonriendo, como si no le importara, como si no sintiera nada, como si no ardiera. Y entonces lo entendí, eso no era fuego, no le afectaba, porque eso no era humano, y la casa no se quemó. Cuando llegaron los bomberos, la casa seguía en pie. Las llamas se extinguieron por sí solas. Pero no había marcas. No había hollín. No había cenizas. Solo un olor ácido, como metal quemado. Dijeron que no había señales de incendio, que tal vez habíamos imaginado todo. Que el fuego fue solo un cortocircuito en nuestra mente. Pero yo lo vi. Yo lo vi. Entre las llamas, y entonces supe lo que tenía que hacer. Ya no podía huir. Ya no podía esconderme, ya no podía seguir esperando a que todo acabara. Él no se iba a ir. Él nunca se iba a ir, a menos que yo lo enfrentara. Esa noche me encerré en el baño del motel. Tomé una linterna, una grabadora, una libreta. Anoté todo. Cada cosa que recordaba. Cada visión. Cada pesadilla. Cada frase. Traté de unir las piezas, y llegué a una conclusión. El payaso no era una criatura. No era un fantasma. No era un demonio. Era algo mucho más antiguo. Un eco. Un residuo. Un ente que se alimentaba del miedo y crecía con él. Y cada vez que huíamos, lo alimentábamos más. Mi familia estaba rota, mi padre en coma, mi madre colgando de un hilo, y yo era el único que quedaba. Y tenía que hacer algo, tenía que entrar a este lugar, a ese otro lado, a su territorio, y traerlo conmigo al mundo real. No era valentía. Era desesperación. Mamá estaba rota. Papá seguía en coma. La policía no tenía respuestas. El motel se había convertido en un lugar más sombrío que la misma casa. Y lo peor, ya no había refugio. Eso, ya no necesitaba un closet. Caminaba por mis sueños, por las paredes, por mi sombra. Vivía en el borde de las luces bajas y del parpadeo de las televisiones rotas. No se fue con la casa. No se quemó. No siguió, y ahora tenía que regresar a su origen. O al menos al lugar donde solía estar encerrado. El único lugar donde aún sentía que las reglas podían ser distintas. Donde tal vez, solo tal vez, podía hacer algo para detenerlo. Mamá se fue esa noche al hospital. Me lo dijo como si fuera algo rutinario, como si fuera cualquier noche más. Tu padre abrió los ojos por un instante. Tal vez sea una señal. No tardó. Te lo prometo. Había llamado a una amiga suya, Clara, una señora que alguna vez había sido niñera en el barrio. Clara era amable, pero un poco distraída. El plan estaba claro. En cuanto Clara se durmiera, yo saldría del motel, volvería a esa casa que ya no era mía y me metería al armario. Al infierno. A su dominio. La espera fue insoportable. Cada segundo junto a Clara me quemaba la piel. Ella, inocente,
Me hablaba de dibujos animados antiguos y dulces que ya no existían. Y yo solo pensaba en la oscuridad al otro lado. En la humedad, en el frío que ya sentía en los huesos sin siquiera estar ahí. Cuando finalmente Clara se durmió en el sillón, con la televisión encendida en un canal sin señal, me deslicé como un ladrón entre sombras. Tenía todo listo: una linterna, cerillos, una cuerda, una libreta con anotaciones extrañas que había encontrado entre los documentos escondidos de papá. Cosas que no entendía del todo. Ritos, símbolos, advertencias. Me escabullí por la puerta del motel y caminé. Caminé más de una hora, entre callejones húmedos y avenidas donde nadie me miraba. Como si no existiera. Como si ya estuviera medio desaparecido del mundo real. Cuando llegué, la casa aún estaba ahí. Quemada. Rota. Pero ahí. No se había ido. Como si se negara a morir. La estructura carbonizada parecía respirar en la oscuridad. El olor a ceniza y moho me golpeó con una fuerza repugnante, y el viento. El viento era tan frío que me hizo dudar por primera vez, pero ya no podía dar marcha atrás. Entré por la ventana trasera, como lo hacíamos cuando olvidábamos las llaves. Todo estaba destruido, pero el armario seguía ahí, como si nada le hubiera tocado. Ileso. De pie. Esperándome, mis piernas temblaban. Cada paso hacia esa puerta era una eternidad. Tenía la linterna, pero la luz apenas penetraba la negrura del interior. No era solo sombra. Era un abismo. Un portal. Un pozo. Me até la cuerda a la cintura. Aseguré el extremo a un clavo expuesto en una viga. Era mi única salida si algo me arrastraba. Tragué saliva. Conté hasta 3. Y entré. Y entonces, todo cambió. No era un espacio físico. No era como si me hubiera metido dentro de un mueble. Era otra cosa. Como cruzar una piel, una membrana. Una sensación viscosa me cubrió. Perdí el equilibrio. Caí. Caí por segundos eternos. No sabía si estaba de pie o colgando. No había arriba ni abajo. Oscuridad. Silencio. Frío. Un frío que no era solo de temperatura. Era emocional. Como si mi alma se congelara. De pronto, estaba en otro lugar. Una dimensión torcida. Retorcida. Todo tenía colores apagados, como si el mundo se hubiera ahogado bajo un mar oscuro. No había sonidos, pero sí una vibración constante, como el zumbido de un insecto enorme escondido detrás de las paredes. Estaba en su mundo y él aún no estaba ahí, pero sentía su presencia. Lejana. Como si me estuviera observando desde detrás de cada sombra. Avancé. No sabía si caminaba o flotaba. El suelo era como piel tensa. A veces latía. Otras veces crujía. Las paredes estaban cubiertas de dibujos infantiles distorsionados. Caras sonrientes pero con ojos vacíos. Escenas familiares con pequeños errores, manos con 6 dedos, bocas abiertas hasta los oídos, juguetes que se derretían en los rincones. Vi mi cuarto. Una versión corrupta de él. La cama era una jaula. Los peluches me miraban con ira. La ventana daba a un cielo rojo donde algo flotaba, giraba, observaba. No había tiempo en ese lugar. No podía decir cuánto estuve ahí. Podían haber sido minutos. O días. Mi garganta estaba seca. Sentía que mi cuerpo comenzaba a doler, como si mi carne empezara a notar que no pertenecía a ese plano. Pero él no aparecía, no todavía. Y entonces, lo escuché. No su voz. No su risa. Fue un susurro. Como si todo el lugar hablara al mismo tiempo. ¿Vienes por mí? Me congelé. Sentí que la cuerda en mi cintura se tensaba. Algo la jalaba desde el otro lado. Como si quisiera arrastrarme de vuelta. O impedirme avanzar. Me quedé quieto. No respondí. Porque no sabía si hablar me haría visible. Si lo invocaría antes de estar listo. Y lo supe. Lo supe en lo más profundo de mí. Esta era solo la entrada. El verdadero infierno estaba más adelante. Y él me estaba esperando. Tenía 7 años. 7 años y un miedo que me calaba hasta los huesos. 7 años y un propósito. Había cruzado al otro lado del armario sin saber qué me esperaba, sin entender si alguna vez regresaría. La oscuridad se cerró a mi espalda como un animal hambriento que traga sin masticar, y me encontré en un mundo donde las reglas eran otras, donde no existía arriba ni abajo, donde el aire no se respiraba, se sufría, donde el frío no quemaba la piel, sino los pensamientos. Caminé.
Las paredes eran como de tela podrida, vibrantes, temblorosas. Se escuchaban cosas. Cosas que no quiero volver a describir. Llantos que se mezclaban con risas huecas. Murmullos. Pasos. Un aliento pegajoso. Me sentía observado por 1000 ojos que no podía ver. Sabía que no debía gritar. Sabía que si mostraba miedo, él lo olería, el payaso. No sabía su nombre. Nunca lo supe. Solo sabía que él era el corazón podrido de ese lugar. Y yo estaba aquí para sacarlo de raíz. Mis pies se hundían en un suelo que parecía de trapo mojado. Cada paso se sentía como caminar sobre pulmones vivos. La humedad me cubría como un sudario. Y de pronto, una risa, su risa. No era una carcajada. Era como un chillido que se tragaba a sí mismo. Lejana, y sin embargo dentro de mi cráneo. ¿Jugamos? Me detuve. Mi garganta ardía. No iba a responderle. Él quería hablarme. Quería enredarme. Te ves más grande aquí. Pero sigues siendo pequeño. Frágil. Una sombra me cruzó por delante. No corrí. No debía correr. Había estudiado cómo funcionaban los monstruos. No en libros, no en cuentos. En mi vida. Durante años. Lo había sentido desde la primera vez que el armario se cerró solo. Desde la vez que papá gritó su nombre sin decirlo. No tenía poderes. No tenía armas. Solo una linterna de llavero en mi bolsillo, y el recuerdo de mis padres. Avancé hacia el sonido. El aire se volvió más denso. La presión hacía que mis oídos crujieran. Entonces lo vi. Por primera vez. Allí estaba. Era alto, pero no siempre. Cambiaba de forma mientras lo mirabas. Un instante era un payaso con cara blanca y ojos negros sin párpados, y al siguiente un amasijo de carne roja y dientes que colgaban como lágrimas. Sus piernas no tocaban el suelo. Flotaba como si el universo lo repeliera. Viniste solo, pequeño. Su voz. Era la de mi padre. Luego la de mi madre. Luego la mía. Tragué saliva. Mi corazón golpeaba tan fuerte que pensé que podría verlo romperme el pecho. No tengo miedo, dije. Él se rió. Pero su risa fue tan aguda que me hizo sangrar los oídos. Mentí. Estaba aterrorizado. Corrió hacia mí. No caminó, corrió, con un movimiento imposible, como si el mundo se plegara para acercarlo. Y yo corrí también. Había cuevas dentro del armario. Pasillos. Espacios que no debían existir. La realidad se doblaba y se rompía a cada esquina. Me caí. Me raspé las palmas. La linterna voló de mi mano. Oscuridad. Total. Entonces lo sentí. Sus manos. Como si me arrastraran de los pies hacia el abismo. Me tiró del tobillo y me golpeé la cabeza contra una pared. Sangré. Mucho. Pero me obligué a seguir. Le di una patada. No gritó. Solo se detuvo. Como si no se lo esperara. Me arrastré hasta un rincón. Allí lo vi de nuevo. Ya no era un payaso. Era yo. Un reflejo retorcido, sucio, con ojos vacíos y una sonrisa que me heló la médula. Yo soy lo que dejas crecer cuando no te atreves a hablar, dijo. Soy los secretos de tus padres. Soy el dolor de tu madre, la rabia de tu padre, tu vergüenza cuando lloras solo por las noches. Me acerqué a él, saqué una pequeña foto de mi familia. La que llevaba siempre. Y se la mostré. Y yo soy el amor que ellos me dieron. Tú no puedes tocar eso, gritó. Se retorció como si lo hubiera quemado. La pared tembló. Se partió en dos. Lo supe en ese momento, no podía matarlo. No con fuerza. No con rabia. Pero sí podía exponerlo. Lo iluminé con la linterna. Y mientras lo hacía, recordé el día que papá me cargó para llevarme a dormir, cuando yo lloraba porque nadie me creía. El beso de mamá en mi frente. Su voz diciéndome que me amaba aunque tuviera miedo, y dije, tú eres un mentiroso. Ellos me aman. No les tienes miedo a mis gritos. Les tienes miedo a su amor. El payaso chilló. Su forma se derrumbó. Se hizo pequeño. Un montón de telas viejas, de juguetes rotos. Era un cúmulo de recuerdos oscuros. Le di la espalda. Caminé de regreso. La linterna apenas alumbraba ya. Pero no la solté. La salida apareció como un respiro. Como el aire después del encierro. Salí del armario. Mi madre estaba en el suelo, abrazándome. Se había asustado al no encontrarme en el hotel y me buscó por todas partes. Se temió lo peor y condujo con prisa a la casa, para buscarme. Me abrazó como si no me fuera a soltar nunca. Yo lloré. Pero no de miedo. Lloré porque estaba vivo, porque aún no terminaba.
No porque lo hubiera vencido del todo, sino porque por primera vez lo enfrenté. Y sobreviví. Cuando volví del otro lado, del armario, mi cuerpo estaba frío, como si hubiera caminado descalzo sobre hielo durante horas. Tenía el rostro lleno de rasguños, las uñas rotas y una herida que cruzaba mi espalda como si algo me hubiera arañado al salir. Mi madre me abrazó sin saber qué decir. Me preguntaba una y otra vez si estaba bien, qué había pasado, cómo logré volver. Lo enfrenté. Le dije, apenas con fuerza. No lo vencí, pero sé cómo hacerlo. Ella me miró con terror, no por lo que le decía, sino porque sabía que estaba dispuesto a volver. No, no. Tu papá ya está mejorando. Está despertando. No puedo perderte a ti también. Si no lo hago, jamás vamos a estar a salvo. Fue la primera vez que vi a mi madre tan rota. No por miedo, sino porque por fin entendía que aquello que intentaron ignorar tanto tiempo era real. Y peor de lo que imaginaban. Ese mismo día, ella tomó una decisión: volveríamos a la casa. Pero no para vivir ahí, sino para entender qué demonios estaba pasando. Fuimos de día, como si eso hiciera que fuera menos aterrador. Entramos juntos, con guantes, linternas, y con el corazón en la garganta. La casa seguía intacta desde el incendio, después del incendio que fue como si nunca hubiera ocurrido. El olor a rancio se mezclaba con ese otro olor, el que siempre estuvo allí, antes del payaso. Un olor húmedo, viejo, podrido. Bajamos al sótano, esa parte de la casa que nunca usamos, que nunca habíamos tocado, ni siquiera cuando nos mudamos. Estaba lleno de cajas apiladas, cubiertas de polvo y telarañas. Nadie había entrado ahí en años. Como la casa era grande, todo lo guardamos en las demás habitaciones de la casa. Abrimos las primeras cajas y no había nada importante: periódicos, herramientas oxidadas, platos viejos. Pero al fondo, había una caja más pequeña, estaba cerrada con un candado viejo. Mi madre me miró, y sin decir nada busqué una barra de hierro oxidada y lo rompí. Adentro había papeles, fotos, recortes de periódico amarillentos, manchados por el tiempo. Uno de los primeros decía: desaparece niña de 8 años en mansión de la calle Breyer, padres sospechosos. La foto era antigua. La casa era la nuestra. Había más artículos, fechas de décadas atrás, personas desaparecidas, todos niños, todos en la misma zona, algunos directamente vinculados a la casa. Pero lo más aterrador no fue eso. Fue encontrar una libreta, una especie de diario, escrito con una caligrafía desigual, temblorosa. No tenía nombre, pero todo apuntaba a alguien que había vivido en esa casa mucho antes que nosotros. Alguien que hablaba sobre el huésped del armario. El diario describía exactamente lo que yo había vivido: primero los pasos, luego la risa, después los sueños que ya no eran sueños, y finalmente, el otro lado, el mundo donde él es rey. Lo peor fue una frase subrayada con lápiz rojo: si alguna vez te responde, ya es tarde. Te escuchó, te escogió, y vendrá por ti, hasta que lo lleves contigo o tomes su lugar. Cerré el diario. Sentí como si algo me hubiera arañado por dentro, como si ya no quedara tiempo. Él no solo quería entrar al mundo real, él necesitaba a alguien que le abriera la puerta, y yo ya lo había hecho. Mi madre temblaba, con los recortes en las manos. Quiso tirarlos al fuego, pero le dije que no, que todo eso era la clave, que no podíamos pelear contra lo que no entendíamos. Tenía que conocer su historia, su origen, tal vez incluso su nombre. Esa noche dormimos en casa de una amiga de mi mamá, pero yo no pegué un ojo. Tenía todo claro, sabía lo que tenía que hacer. Al día siguiente volví solo, sin permiso. Me escabullí mientras mamá salía por medicinas para mi papá. Tenía el diario, tenía mi linterna, y tenía un espejo. No sabía por qué, pero algo me decía que lo iba a necesitar. Subí a mi cuarto, que estaba como lo había dejado. El armario aún estaba ahí, esperando a ser abierto. Él seguía ahí, esperando. Puse mi mano sobre la manija, respiré profundo y entré. El armario ya no era un espacio cerrado. Era un pasillo de sombra y frío. Pisé madera podrida, luego tierra, luego algo que parecía piel. Todo estaba cubierto por una oscuridad que no era ausencia de luz, era algo más. Algo que se sentía vivo. Las paredes se movían, susurraban, se contraían como si respiraran. Había ecos de risas y llanto, y a lo lejos, pasos. No lo vi aún,
Pero sabía que él sí me veía a mí, sabía que estaba en su territorio, y que esta vez no iba a dejarme volver tan fácil. Pero yo tampoco lo iba a dejar quedarse. No sé cómo explicarlo. Era como si entrar a esa dimensión me hubiera costado algo que no puedo recuperar. Mi energía, mis recuerdos, hasta partes de mí que no sabía que podían irse. Pero seguía ahí, de pie, frente a ese armario, frente a esa cosa. El pasillo por el que había entrado ya no estaba. No había más regreso fácil. No había más hogar. Solo quedábamos él y yo. Estaba en ese lugar oscuro, frío como la muerte. No había suelo. No había techo. Solo una niebla densa, casi líquida, que se enroscaba en mi cuerpo como si intentara apagar la poca voluntad que aún me quedaba. Y lo escuché. Su risa no era la de un payaso alegre ni la de un loco. Era una risa hueca, vacía, hecha de dolor y resentimiento. Venía de todas partes y de ninguna a la vez. Creíste que podías ganarme. Niño, dijo con una voz que parecía miles de voces a la vez. Esta vez no vas a quedarte conmigo, le respondí. Mi voz temblaba, pero no retrocedí. Una figura comenzó a emerger de la niebla. Primero los ojos. Eran lo único que reconocía, dos esferas completamente negras, sin pupilas ni brillo, pero que lo veían todo. Luego una sonrisa que se extendía de oreja a oreja, con dientes que parecían cuchillas oxidadas. Su cuerpo era una masa deforme que cambiaba con cada paso que daba. A veces parecía el payaso del armario, otras veces era solo sombra, a veces tomaba la forma de mi madre llorando. O de mí mismo, pequeño y asustado, me estaba probando. Quería quebrarme antes de pelear. No tienes idea de lo que soy. Yo no vine a ti. Tú me llamaste. Su voz ahora sonaba como la mía, como la de mamá, como la de papá cuando gritaba de desesperación. No te llamé. Tú viniste a mí, a mi casa. Grité, con el corazón a punto de salirse por la boca. Tu miedo me alimentó. Tú me abriste la puerta. Lo sabía. No estaba loco. Esa cosa se había metido en mi casa porque yo le di entrada. Lo había permitido sin quererlo, como si mis pesadillas lo hubieran construido, pero eso también significaba que podía destruirlo. El problema es que él ya sabía eso. Si me destruyes, te llevas todo lo que soy. Y yo ya soy parte de ti, chiquillo. Dijo caminando en círculo a mi alrededor, sus pies jamás tocaban el suelo. Parecía flotar como un humo espeso y su voz se metía directo en mi cabeza. No me importa, le dije. Prefiero vivir con ese vacío que con miedo. Prefiero estar roto que vivir contigo adentro. Entonces el cielo negro se agrietó. No como una ilusión, sino como vidrio explotando. Estábamos en el centro de algo que colapsaba. Y lo sabíamos. El payaso chilló. Una mezcla entre animal y humano. Era una sirena de emergencia, una advertencia. Y se lanzó hacia mí. No fue como pelear con una persona, fue pelear con recuerdos, con emociones, con cosas que no podía golpear pero que me golpeaban a mí. Veía escenas de mí llorando solo en mi cama, de mamá desesperada, de papá en la ambulancia cubierto de sangre. Cada vez que me distraía, él se alimentaba, crecía, me empujaba contra el vacío. Tenía que concentrarme. No eres real. Eres mi miedo. No existes y no te temo. Grité, mientras caminaba hacia él. Lo empujé con toda la fuerza que tenía, que no era física. Era mental. Era emocional. Era el recuerdo de mi mamá luchando por mí. El de mi papá corriendo entre la niebla solo para gritar mi nombre. Él chilló de nuevo. Esta vez dolía. Lo estaba hiriendo. No. No puedes destruir lo que eres. Chilló el payaso, su cuerpo empezaba a derretirse, como si cada paso que daba hacia él lo corroía. No soy tú. No más, y entonces lo vi. En su cuerpo empecé a ver rostros. No solo los míos, ni los de mis padres. Rostros de otros niños, de otras familias, de otras víctimas. Gente que había caído antes, que no había logrado salir. Todos atrapados. En él era una puerta. Un vacío que se alimentaba de miedo. Un parásito que habitaba casas, armarios, habitaciones oscuras. Yo solo fui su siguiente comida, pero estaba harto de ser eso. De tener miedo. De no dormir, así que grité. Un grito de todo lo que tenía dentro. Uno tan fuerte que se escuchó fuera de esa dimensión, y la niebla empezó a evaporarse. Lo siguiente fue un caos. Él se lanzó hacia mí como una sombra con garras. Me tiró al piso. Me arañó el rostro. Sentí un corte real.
dolor real. Me gritaba cosas horribles, que nunca saldría, que mamá moriría por mi culpa, que papá no despertaría jamás, que yo no era nadie, pero no le creí. En cambio, saqué de mi bolsillo algo que había traído sin pensarlo, un pequeño dinosaurio de plástico, el que me regaló papá cuando tenía 5 años. Lo apreté en la mano, era lo único que tenía para recordarme quién era, qué quería proteger. Y lo usé, lo enterré en su pecho. No físicamente. Lo atravesé con mi recuerdo, y eso lo partió en dos. No gritó. Solo se congeló. La forma del payaso se desmoronó como si hubiera sido hecha de humo. Vi como el mundo a mi alrededor colapsaba, y desperté. Estaba tirado frente al armario, en la casa vieja, con sangre seca en la mejilla y la ropa empapada en sudor. Afuera era de día, corrí hasta la calle, sin mirar atrás. Fui directo a buscar a mi mamá. Toqué la puerta hasta que mamá abrió. Me abrazó con tanta fuerza que creí que se me iba a romper el pecho. Signo de interrogación abierta. ¿Dónde estabas? ¿Qué hiciste? Me decía llorando. Solo le respondí. Se acabó, mamá. Ya no va a volver. Ese día no dormí. Ni el siguiente. Pero algo había cambiado. Papá despertó del coma esa misma semana. Mamá volvió a sonreír por primera vez en meses. Yo volví a dibujar. A jugar. A reír. A ser niño. El armario fue sellado con cemento. La casa fue vendida como terreno baldío. Nadie volvió a hablar de eso, hasta ahora. Porque a veces, de noche, todavía escucho esa risa, no afuera, sino dentro de mí, y sé que un día podría regresar, pero cuando lo haga, estaré listo. Desde ese día, no he vuelto a usar un armario. No importa cuántos años pasen, cuán lejos esté de aquella casa, de ese cuarto, de ese maldito closet. Algo dentro de mí siempre estará en guardia. Pasaron los años. Mi padre logró recuperarse. Nunca volvió a hablar del payaso ni del ataque. Tal vez porque no quería recordarlo. O tal vez porque sabía que si lo hacía, le estaría dando poder de nuevo. Mi madre también sanó. No del todo, claro, pero aprendimos a vivir con las cicatrices. Pudimos vender la casa, aunque nadie quiso saber los detalles. Nos mudamos a otra ciudad, a un lugar más pequeño, más tranquilo, una casa sin armarios empotrados. Solo cajoneras, estantes abiertos, y aunque parezca ridículo, eso nos dio paz. Con el tiempo, crecí, estudié, me casé. Formé una nueva vida, una más luminosa, más firme, pero jamás he vuelto a dormir con un armario cerca, ni permitiría que mis hijos tengan uno en su cuarto. A veces me preguntan por qué, y solo sonrío. Les digo que no hace falta, pero sé que algún día regresará, porque estas cosas no mueren, no desaparecen, se alimentan de nosotros, de lo que callamos, de lo que tememos cuando nadie nos ve, y mientras existan los miedos, los verdaderos, los profundos, eso que vivía en el armario encontrará una puerta para volver. Así que si alguna noche, mientras intentas dormir, escuchas un ruido en tu armario, un chirrido apenas perceptible, una risa apagada, o ves la puerta abrirse muy lento, sin razón alguna, no mires, no llames, no te acerques, porque podrías estarlo invitando a entrar.